Darío Cárdenas, instructor del SENA, Centro Metalmecánico Distrito Capital, y tengo el honor de compartir con ustedes la segunda conferencia web del curso Caracterización y Uso del Controlador Lógico Programable. En este momento que está conectado Diego, quiero que me confirmes si estás observando bien la pantalla y me escuchas bien. Sí, señor profe, muy buenas tardes. Listo, muy buenas tardes, listo. Ya entonces vamos a continuar. El objetivo de la sesión del día de hoy es explicar los conceptos básicos de algoritmos para programar los controladores lógicos programables en el marco del tema Programando el cerebro de las máquinas y socializar la actividad de trabajo de la unidad 2, que sería la actividad 3, que es el desarrollo de un algoritmo a partir del caso planteado en la guía de aprendizaje. La agenda propuesta consta de saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Vamos a hablar sobre los conceptos básicos de algoritmos para PLC en el marco del tema Programando el cerebro de las máquinas y las actividades calificables de la unidad 2, sesión de preguntas y después conclusiones. Si se van generando algunas preguntas, las vas escribiendo en el chat y vamos dando respuesta, y si vemos que hay algún momento donde requieras de pronto intervenir, me dices, levanta la mano para abrir el micrófono. Dentro del contenido temático de la unidad 2, tenemos que si ingresamos al curso, voy a la carpeta proyecto, de ahí voy a actividad 2, ahí encuentro la guía de aprendizaje, que es la misma para todo el curso, y solo una guía de aprendizaje, sino que la repliqué ahí para que quedara más comodidad a alguien. ¿Dónde es que está la guía? Para que quedara ahí visible. Voy a materiales del programa, Programando el cerebro de las máquinas. Entonces ahorita vamos a ingresar al curso para mirar el contenido temático que hay en la plataforma. Recuerden que yo ingreso por senavirtual.edu.co y ahí yo le digo, una vez entro, el curso en el que estoy inscrito. En este momento estoy orientando otros dos que ya van a entrar a la semana 4, y ustedes que ya van en la semana 2 respectivamente. Aquí le voy a habilitar vista instructor, esta vista instructor, habilitar de vista aprendiz para que quede visualizado como ustedes lo ven. Voy a ampliar un poquito aquí tamaño de la pestaña. Listo. Entonces, cuando ustedes ingresan, recuerden que siempre van a encontrar por defecto los anuncios. Entonces, los anuncios como son bienvenida, apertura de la unidad temática, cierre de unidad temática, y algún archivo intermedio que es de motivación, cuadro de honor donde adjunto el semáforo de calificaciones para que vean cómo van, y algunos elementos pues importantes como la invitación a las conferencias web. Si vemos entonces, en el caso de la unidad temática 2, para nosotros pues va a comenzar el día de mañana. En esa sesión, entonces les pido el favor, los que estén conectados, si apagan la cámara y tengan el micrófono apagado. Daniel, si puedes apagar cámara, por favor, te agradecería. Daniel, si me escucha, para que por favor, eso, muchas gracias. Listo. Entonces, esto es para optimizar el ancho de banda en la presentación y que ustedes no tengan problemas ahí. Entonces, aquí, recordemos, entonces, una vez ingresado al curso, vamos a contenido de curso. Para los que se acabaron de conectar, nosotros estamos, de acuerdo a la presentación, en la presentación de la conferencia web de hoy, acabamos de dar el saludo inicial, socializamos el orden del día y ya vamos a hablar de los contenidos temáticos de la unidad 2, y después vamos a explicar la actividad de aprendizaje número 2 para que quedemos pues en el contexto del curso. Entonces ingresamos. Cuando ingresé, recordemos, entonces ingresé por contenido de curso, cuando ingresé a mi curso, y aquí le hago clic y me aparece el nombre del curso y le digo clic donde dice proyecto. En proyecto, recordemos, está el cronograma de actividades que se socializó en la anterior conferencia web. De acuerdo a nuestro cronograma de actividades para ubicarnos, nosotros estamos trabajando, bajemos aquí un poquito para que esto me quede más amplio.
ampliar acá. Listo. Vamos a trabajar la actividad de aprendizaje 3, que consiste en elaborar un algoritmo para el controlador lógico programable que cumpla con funciones deseadas por el cliente, haciendo uso de una norma técnica IS 61131-3, que es la que me da el protocolo para programar los PLC, las formas de programación. Dentro de ese tenemos entonces el resultado de aprendizaje es el 2, programar el PLC teniendo en cuenta la norma IS 61131-3. Y la conferencia web, que es la de hoy, se programó para hoy 2 de junio, 2 de la tarde. La evidencia de hacer el algoritmo, identificando entradas, salidas para la programación y el proceso y procedimiento, como va a explicar el día de hoy. Entonces, a partir de ese algoritmo, vamos a tener los fundamentos para realizar la simulación, que es la actividad que vamos a explicar la próxima semana, el 9 de junio, a las 2 de la tarde también. Entonces, recordemos que entonces voy a actividad 2, porque estoy ya en semana 2. Y si miro mi guía de aprendizaje, que es lo primero que yo voy a hacer cuando ingreso, veo la guía de aprendizaje que me va a ilustrar la actividad que tengo que hacer. Entonces aquí lo voy a ampliar. Entonces, recordemos aquí que en mi guía de aprendizaje siempre me va a aparecer el nombre de la guía de aprendizaje. Tenemos una sola guía para todo el curso. Me dice el nombre del programa. Además, también me está diciendo el código con que lo tiene identificado el SENA, la competencia, que es caracterizar equipos de automatización según requerimientos técnicos. Hay 4 resultados de aprendizaje. Este primerito, identificar la estructura y funcionamiento del PLC según características técnicas del fabricante, fue el que se evaluó con una de las 2 actividades de la unidad 1. Recuerden que es realizar la matriz de riesgos en el cuadrito Excel, colocando después la explicación de los riesgos y hacer la portadita, y con ese cumplían, o con el dibujo del PLC y las partes, pero dibujo a mano alzada, consultando las partes, y si no podían hacer el dibujo, les di la opción de que realizaran el objeto virtual de aprendizaje, partes del PLC, que está en mi EduBlock PLC, y mandaran captura de pantalla donde aparecía la selección que tuvieron y las partes con el puntaje y tiempo que obtuvieron. Ya en esta unidad 2 vamos a trabajar, programar el PLC teniendo en cuenta la norma técnico ISO IS 61131-3. Por eso dice, la duración de la guía es 48 horas porque me acá todos los contenidos del curso. Aquí pues fue la presentación de la guía. Después de la presentación me formulan las actividades, que estas fueron las que se socializaron en la primera conferencia web. Lo primero que había que hacer. Vamos a la actividad 3, que es la que tenemos programada acá, es esta: elaborar un algoritmo para que el PLC cumpla con las funciones deseadas por el cliente. Para el desarrollo de esta actividad debe identificar para el diseño del algoritmo datos de entrada, la información deseada producir y determinar lo que se quiere obtener. Hoy voy a explicar la solución porque recordemos, como estamos en un curso de fundamentación, entonces aquellos que nunca han hecho un programa ni un algoritmo es muy difícil entrarlos de una, pero que al menos reconozcan la simbología. ¿Y qué opciones tienen? Es presentarlo a mano alzada, eso que es los que voy a socializar hoy, o también les voy a mostrar herramientas donde lo pueden hacer en línea, con Word, o lo pueden hacer en Paint, o con cualquier herramienta, y herramientas también que ya tienen sus diagramas de flujo para poder realizar la actividad. Ya tengo la solución, van a simplemente saber y entender qué elementos se deben de tener en cuenta. Y lo hacen y lo suben directamente. La evidencia, entonces, el material de formación de apoyo es lectura y análisis del componente formativo programando el cerebro de las máquinas. La evidencia, entonces, se describe a continuación lo que corresponde, o sea, lo que necesitan. La evidencia es el algoritmo, identificación de entradas y salidas en la programación del PLC, actividad de aprendizaje 3, evaluación 01 de esa. A continuación se presenta la función que debe realizar una máquina, elabora un algoritmo con las funciones que debe hacer el PLC. Para esta actividad se propone un sistema de 2 bandas transportadoras que deben cumplir este ciclo de trabajo que ahorita pues lo voy a explicar, y los lineamientos generales para la entrega de la actividad es entregar un PDF con el documento del algoritmo en formato PDF, o también puede ser si toman foto JPG, se lo hacen en su hoja de papel, no hay ningún problema, enviarlo y listo. Con ese mismo que hagamos hoy, van a hacer la actividad la próxima semana, que es simular el funcionamiento, que entre 8 días pues también lo explico.
Entonces, esa actividad. Y el informe final. No es que dicen, es que también hay un informe final. El informe final, ¿qué va a hacer? Cogen este algoritmo que van a hacer hoy en un documento de Word, más la simulación que van a hacer para la próxima semana y unas conclusiones. Y ese es el informe final que en un documento de Word unifican y entregan. Entonces, ya con eso tendríamos para la parte final del curso. Ahora vamos a ir a materiales del programa. Voy aquí a materiales del programa, le hago clic en programando el cerebro de las máquinas. Si vemos, eso es lo que me muestra aquí la presentación, que ingresé por caracterización ISO del controlador lógico programable, le di clic a proyecto, me despliega las carpetas, voy a actividad 2 y doy clic en materiales del programa, aparece programando el cerebro de las máquinas, me sale esta ventanita donde dice programando el cerebro de las máquinas, como estoy mostrando acá. Entonces aquí me está cargando, le digo acceder al material, le hago clic en este naranjita y me despliega otra ventana donde está el material y el contenido del curso. Y este es lo que vemos. Si yo quiero descargar el material, que es preguntas de pronto los que no vieron la primera conferencia web, dicen, le hago clic aquí en la parte superior. Ustedes van a ver, en la parte superior encontramos el loguito del SENA, después dice contenidos y después enseguida dice ver contenido en verde. Ahí arriba en la ventanita. Entonces yo le digo ver contenido y entonces me despliega. Aquí al ladito va a aparecer 3 rayitas que me dicen menú. Si yo le hago clic aquí en menú, puedo ver y navegar por el menú directamente. Y aquí me dice casi al final descargar el material. Si yo le hago clic ahí, descargar material, ahí mismo me descarga todo comprimido en un archivo en formato zip. Y ya ese es el que puedo tener en el computador, ya lo puedo mirar en línea, ya después lo puedo descomprimir con un compresor. Yo utilizo solamente el 7-zip que no requiere licencia, pero ustedes tienen el WinRAR, el WinZip, entre muchos otros. Y entonces, en la ruta, de acuerdo que tú le tengas el computador y vas a tener el material ahí descargado. Generalmente a uno le queda en la carpeta, ¿cuál es? Descargas. En la carpeta de descargas va a encontrar ese material en formato zip. Vea este. Entonces, ¿uno qué hace? Le ajusta, le cambia el nombre, porque a veces sale por defecto con ese nombre. Entonces yo a veces le digo, cambiar nombre. Entonces le puedes decir material, unidad 2, o el nombre que tú quieras. Listo. Entonces ya le cambié el nombre. Aquí le hago, lo descomprimo. Entonces me crea con una carpetica con toda la información. Entonces ya, si yo lo quiero ver desde mi casa en mi computador, me queda dentro de esta carpeta y ahora este que dice, aquí lo voy a abrir con otro navegador, el index. Siempre cuando esos programas me aparece es como donde está el índice con toda la información, lo voy a abrir con este otro navegadorcito. Digámosle, o Fire, si yo le digo cuál efecto, le digo este de Avast, voy a decir este de Avast que tengo, aceptar. Y con el navegador que quieran, inclusive algunos lo pueden abrir con Word y les puede abrir divinamente. Entonces ahí la van a cargar y van a ver el contenido del material, que es este mismo que hay acá, que encontramos acá. Aquí encuentro una imagen que es la síntesis, es el mapa, una especie de mapa conceptual donde me está diciendo: controlador lógico programable es un elemento electrónico diseñado para controlar los procesos secuenciales industriales de manera programada en tiempo real. En otras palabras, es una especie de computador diseñado para trabajar en la industria y tiene unas protecciones especiales. Así como un computador es un dispositivo electrónico y se diseña para controlar entonces esos procesos de la empresa. Dentro de su estructura tenemos una estructura interna. Tengo una estructura interna aquí. Una estructura externa, una memoria, una CPU, unas interfaces, unas unidades de programación, unos periféricos, que si vemos, está asociada a la actividad de aprendizaje de la semana 1 para que dibujaran las partes del PLC, era como estaba compuesto. Y tiene unas funciones.
Sus funciones son detectar señales entrantes, o sea, las señales que vienen de sensores, mando de las órdenes, de acuerdo a los estímulos de programación que le dé, la comunicación entre máquina y programador. Entonces, por eso obviamente tiene un sistema operativo que interactúa ahí. La programación del PLC, que es donde desarrollo la aplicación, redes de comunicación, entonces cómo me puedo comunicar por puerto serial, puerto RS, que es el protocolo RC232, USB, que es bus serial universal, RS485 que traen en la industria. Antes habían también los que trabajan con puerto paralelo, que el protocolo es Centronics. También pueden trabajar por protocolo TCP/IP, entonces por la tarjeta de red o por Wi-Fi, ya depende de la evolución que hemos tenido. Hay sistemas de superposición, control de procesos continuos, módulos de entrada y salida, buses de campo, son todos los elementos que tiene. Esa es la síntesis que me hice de este material. Y aquí, entonces, si yo veo en la introducción, si quiero le digo volver al inicio, este es el inicio que tenía. Entonces aquí me muestra, le digo ver el contenido. Y aquí va a encontrar un pequeño video introductorio que me dice programando el cerebro de las máquinas. Listo, mientras va cargando, quisiera saber si se va generando alguna pregunta por el momento. Aprovechar que están Programando conectados el un poco. cerebro de las máquinas. Un controlador Recuerda, lógico señoras y programable o PCL es una computadora que se utiliza en la ingeniería de automatización para las industrias, es decir, para el control de la máquina de una fábrica o de situaciones mecánicas. En el desarrollo de las diferentes tecnologías de los PCL está inmersa la programación, la cual permite ordenar las aquí acciones en para este video realizar pues me está dando distintas una operaciones, con el presentación fin de que la máquina las generando el elabore. video Para de esto, se debe cómo tener el definida PLC la se puede operación que se programar quiere, desde luego un proceder a computador programar y y tiene finalmente unas poner en operaciones marcha el equipo. definidas. Hay otros que Existen también tienen diversos un panel donde lenguajes se puede para programar programar los cerebros de directamente las ahí. máquinas. Y Todo depende entonces del hay fabricante unos de estos lenguajes con que se equipos pueden y de las programar. preferencias de los Entonces, programadores. uno Estos es el texto lenguajes son estructurado, que diseñados es para como que el las máquinas pseudocódigo que puedan digitamos. comunicarse con los usuarios Tenemos y así GRAPS, crear las gráfica de función de instrucciones que control de van a estados de controlar el transición. funcionamiento de los Ladder aparatos es y o lenguaje de sus procesos. contactos, como contactos eléctricos, o bloque de funciones como tal, que son como cajitas con las funciones y operaciones pues, que tenemos ahí. Eso es lo que me decía acá. Generalmente está mandando como una introducción. Aquí lo que encontramos, entonces, en la siguiente parte, ya me empieza a decir el controlador lógico programable. A nivel internacional también se le conoce como autómatas. Generalmente en España es donde le dicen autómatas. Ya nosotros los latinoamericanos le decimos controlador lógico programable, que es la sigla del inglés. Por eso este inglés empieza primero programador, después lógico y después controlador. Entonces se escribe así en inglés. Recordemos que la automatización industrial consiste en eliminar tareas y procesos repetitivos que generalmente hacemos y pueden generarse errores, por ejemplo, en cadenas de producción. Entonces necesitamos articularnos con una serie de dispositivos, ya sea sensores y actuadores que nos faciliten ese proceso y es donde necesitamos programarlos. Eso optimiza el proceso, mejora las condiciones de calidad y hace que se aumenten los tiempos de producción, se disminuyan los fallos pues humanos porque si lo hacen las personas entonces se puede distraer o tener algún accidente o alguno de muchos elementos. Entonces, el cerebro de la máquina, el cerebro que me hace eso se llama el PLC. Entonces, por eso hacen diversas actividades. Anteriormente, antes de la existencia ya de estos PLCs como tal, existía la tecnología de tableros grandes industriales, la tecnología que se conocía como cableada, y fue desplazada por estos PLC porque pues ya en un computador simplemente hago la configuración y la programación como tal, porque antes en los tableros si cambiaba algo del proceso, tenía que cambiar el orden de los cables, la forma de hacerlo. Aquí simplemente con el mínimo hardware, o sea, las mínimas instalaciones y elementos que tenemos,
si hago un cambio en la programación y listo. Por eso es más óptimo y más rápido y me ahorra tanto espacio y muchos errores para seguir. Entonces, aquí vemos un ejemplo de controlador lógico programable. A veces hacemos el programa, entonces recordemos que todo equipo a nivel mundial tiene tres tipos de software. Está el software de sistema, que es donde radica el sistema operativo. El software de aplicación es donde desarrollamos ya como los paquetes, como si el paquete ofimática o el programa con que va a ser la parte del PLC, o para tener el Flash, o para ver los archivos en formato PDF, el suite de ofimática como Word, Excel, PowerPoint, entre muchos otros. Y tenemos el software de configuración, lo que se llama para los drivers, donde me permite que esa aplicación o ese dispositivo de hardware o ese elemento que la va a conectar sea compatible con ese sistema operativo. Por eso cuando generalmente en los teléfonos móviles tenemos el Android, el iOS, el Symbian para los equipos generalmente viejitos, el BlackBerry había, en los equipos de cómputo tenemos todas las versiones de Windows desde que nació el DOS, el Windows 3.11, Windows 95, 97, Windows Millennium, Windows XP, Windows Vista, Windows 10, ahorita está el Windows 11, son versiones que hay, y también en muchas gamas, y los Linux, entonces los Linux tienen también el Linux Ubuntu, Ubuntu, Kubuntu, Linux, muchas versiones que tienen de sus sistemas operativos para interactuar. Entonces, generalmente uno hace el programa ahí y se transmite después al PLC directamente, que quede ahí funcionando. Y él tiene una forma donde se conecta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en PLC modular. Entonces, por ejemplo, para la actividad de dibujo, ustedes podían divinamente coger esto y hacer el dibujito donde vemos el PLC. Ya sería ubicar dónde está la unidad central de proceso, dónde estaría el módulo de entradas y salidas, los módulos. Entonces, vemos los módulos donde se encuentran los sensores. Es entrada de 420 mil amperios. Es una entrada análoga. Esas son entradas análogas. Hay entradas digitales donde solo me admite datos en ceros y unos o 0,5 voltios. Depende del manual técnico que tenga. Y también hay procesos para las salidas, para actuar como tal. Entonces vemos aquí para que me active una electroválvula. Aquí vemos entonces ejemplos del proceso y está la interfaz HMI como las pantallas donde simulan el proceso para colocar las actividades. Como les decía ahorita, a nivel internacional les dicen autómatas programables industriales. Ese término surge de la necesidad de controlar circuitos electrónicos que se utilizan en la automatización de procesos. Entonces, cuando dice robustos, son muy grandes, tienen muchos componentes, donde se pueden automatizar, o sea, eliminar esas tareas repetitivas y programar esos sistemas que se conectan a través de los transductores. El transductor es el que me convierte señales eléctricas a físicas y físicas a eléctricas. Entonces, un ejemplo de un sensor, una cámara. La cámara capta a través de la luz la imagen, y entonces la convierte a señales eléctricas para ser procesada. Lo otro, el micrófono con el que estoy hablando, capta ciertos rangos de frecuencia, de la presión de la voz. Tenemos los que percibimos por dos sentidos. Entonces tenemos sensores de temperatura como las termocuplas, hay termistores que son resistivos más económicos o ya con circuitos integrados, entre muchos otros. Y, por ejemplo, cuando movemos el control de volumen, es una resistencia variable, le dicen generalmente potenciómetros lineales, exponenciales. Y cuando convierten de entonces, señales eléctricas a físicas, también transductores, me convierten en señales de movimiento de acuerdo al medio que tenga. Entonces, si utilizo un medio de movimiento como un gas, entonces es neumático. Si utilizo un líquido, agua, hidráulico, si necesito un aceite, o lo hidráulico, o simplemente eléctrico, un actuador. Tenemos los motores, los zumbadores, las alarmas, entonces hay muchos elementos ahí como tal que interactúan, y eso es lo que quiere decir que a través de esos elementos, lámparas, se pueden controlar de acuerdo a la necesidad. Dentro del PLC como tal, aquí estamos viendo un ejemplo de una imagen de un PLC compacto marca Siemens, donde entonces lo tiene todo reunidito en uno solo. El de arriba en este de la imagen es un PLC, ya sería modular, es ya más grandecito, le puedo colocar módulos. Este compacto, entonces viene nada más para estos elementos como tal, más reducido,
Entonces al interior tiene módulos de entrada, módulos de salida y todo, como todo computador, pues al interior tiene temporizadores, contadores y elementos generales ahí. Aquí estamos, por ejemplo, viendo una imagen donde vemos una especie de tablero, donde hago las conexiones de los otros elementos con que voy a interactuar, los contactores, o sea, para la parte eléctrica, el variador de velocidad, otros elementos que debo conectar y que dependen de esa salida como tal. Generalmente, en el PLC, como todo computador o todo dispositivo, me entiende solo un lenguaje que se llama lenguaje binario. Entonces, por eso a veces esos conceptos de sistemas numéricos, los números, nosotros aprendimos en un sistema decimal, la palabra dígito viene de dedo, vemos que tienen dígitos del 0 al 9, pero si contamos son 10 dígitos, y cuando termina el último, avanza a la siguiente posición y va teniendo valor. Los primeros computadores que hicieron un sistema decimal, pero al tener tantas variaciones, tenían muchos errores. Entonces se adoptó la arquitectura von Neumann, donde generalmente es la estructura que tiene todos los equipos de cómputo hoy en día, hasta móviles, celulares, los mismos PLC, donde tiene una estructura básica donde tenemos un cerebro, que es el microprocesador, tenemos una tarjeta madre donde van las pistas, y se conectan cada uno de los dispositivos de hardware. Entonces tengo una memoria interna, tengo positivos de entradas y salidas. Aquí lo estamos viendo en este diagrama de bloques. Entonces, donde está ese, pues, se radica ese cerebro, tenemos una memoria que respalde la información de ahí, módulos de entrada y salida, y dispositivos especiales. Necesitamos alimentación, energía para que haya, entonces por eso siempre tienen una fuente, y generalmente en esas líneas donde se conectan y puede acceder a eso, entonces está el bus de datos, hay otros bus de direcciones para saber dónde está, porque todo debe estar en un lugar distinto, como cuando llegamos a la casa. Si todas las casas de nuestro barrio donde vivimos, o si alguien vive en un edificio de apartamentos, tuvieran la misma numeración, la gente se va a confundir. Entonces, ¿dónde voy? Entonces necesitan tener una dirección diferente. Entonces, el PLC, aquí en esta otra parte me dice, aquí estoy viendo una imagen, por ejemplo, de un proceso ya en línea como de producción. Entonces, ese elemento electrónico controla todos esos procesos en tiempo real. Existen otros que se llaman los micro PLC o PLC nanos, que son más pequeñitos y tienen más funciones, más integrados, pero tienen pues funciones más limitadas. Entonces vemos aquí un ejemplo que se utilizan a veces en los hogares para a veces hacer esos controles domóticos. Entonces cuando digo domótico es automatizar una casa. Entonces, y cuando digo inmótica, voy a automatizar un edificio. Los robots y muchos otros elementos también se pueden controlar. Entonces, para las casas utilizamos generalmente esos PLCs nanos porque es más fácil el control, donde podemos mover las ventanas, muchos elementos, la iluminación, o sea, ya depende de todo ese proceso. Dentro de las funciones del PLC, aquí entonces nos está compartiendo un videito. Muchas veces estos videos, aquí cuando estoy en línea con ustedes, los que están conectados, a veces no lo ven, pero cuando ven la grabación se van a escuchar el sonido de él, y aquí de la información. Entonces por eso aquí de pronto lo narro. Yo, ¿por qué hago el audio desde el celular? Porque queda con mayor calidad y menos retraso que si lo hago desde el computador. Este es como el material, estamos socializando el contenido que hay en el curso. Entonces, si alguien, no me quedó tiempo de leer el contenido, encontrarlo, ya vimos dónde se descarga. Estas son las Entonces, 9 aquí, funciones este de un videito controlador me está lógico mostrando programable. 9 1. funciones Detección de las señales entrantes de los captadores. 2. lo Mando que dice de las detección órdenes de las mediante señales, la ¿sabes? activación de A las través de las señales tarjetas de entrada. procedentes de accionadores y preaccionadores. 3. La La comunicación otra entre es, máquina dice, y programador es el diálogo que cuando hay existe entre el acciones, operario de la accionadores o máquina y los fraccionadores, equipos para lograr que los procesos sean acordes a las a órdenes tener todo el impartidas. proceso como 4. tal, o sea, las La órdenes programación del impartidas, PLC la obedece a las programación que se instrucciones hace, introducidas en o el sea, las equipo y instrucciones que permite su nosotros le hacemos, modificación acorde de a las acuerdo al necesidades tipo de de control lenguaje que dado a vaya la a hacer. máquina. Está 5. Las redes de en comunicación varias, permiten eso me lo dicen conectar a con mí, elementos de eso control para el se intercambio encuentran de las datos formas que en se pueden tiempo programar, que real. ahorita les dije. 6.
Los sistemas de elementos de superposición control, o sea, le que voy a permiten la controlar. conexión con los programas de Cuando dice supervisión industrial, superposición, contenidos en los en la industria computadores hay un dispuestos para estándar tal donde fin. se pueden Esta conectar comunicación varios puede ser por elementos, puerto serial. dispositivos, 7. Para el por control de varios procesos puertos para continuos, conectar el con todos equipo los incorpora procesos funciones industrial. que lo El más permiten, común es el serial. disponiendo de Hoy módulos en de día el USB entrada, también de se salidas utiliza analógicas mucho y LAN. y ejecución de controladores Y, proporcionales, integradores y y ya hay algunos diferenciales, que los tienen unos cuales se módulos encuentran especiales, programados como en el el de entradas, PLC. 8. salidas, para hacer un Módulos de control especial entrada-salida. diferencial, Son dispositivos que permiten la o hacer instalación de unos procesos diferentes elementos especiales. distribuidos en el Aquí sistema. me está mostrando imágenes de Dependiendo de su elementos instalación y configuración, de pueden hardware recibir que la se pueden conectar transmisión por cable de red adicionalmente o para tarjetas que sean inalámbricas. compatibles con esas 9. entradas de Los buses de PLC. campo permiten la Y comunicación buses de mediante campo buses de datos de los captadores y accionadores. pues, esas líneas de conexión para comunicarme y conectarme con esos sensores y actuadores con la tarjeta del PLC como tal. Aquí, ya en la segunda parte del material, del contenido, dice, programando cerebro de máquina física, que es lo que se conoce como el hardware, es lo que podemos tocar, y la parte intangible, que es del programa de software, es la que ubica en el banco de memoria, y ahí donde se dejan alojar las instrucciones del PLC, con que queremos que funcione y haga las funciones respectivas. Generalmente, aquí vemos en este otro diagrama de bloques, vemos, entonces la imagen dice, es tomada de Guzmán, Tijera y Castro del 2017, un sistema de adquisición de datos meteorológicos en tiempo real. En este caso, va a coger entonces los datos de meteorológicos, entonces puedo mirar la temperatura, la presión atmosférica, mirar la velocidad del viento, qué variables puedo tener. Entonces, siempre debe haber una interfaz de comunicación con el PLC, pero para que haya, antes de esa interfaz de comunicación, pues están los sensores que se articulan y se ajustan para poder tener esa comunicación, para que el procesador lo entienda. Entonces, por eso hay interfaces de entrada. Y esa interfaz de comunicación, de acuerdo al protocolo manual de usuario, es la que me dice, bueno, es que casi siempre esos sensores tienen señales o análogas o digitales. Cuando son análogas, entonces a veces en la industria se maneja un protocolo que es niveles de 4 a 20 miliamperios, que son los que manejan a nivel de corriente para ellos. En niveles de tensión, entonces lo más estándar a veces es 0 o 5 voltios, pero también hay momentos donde dicen más 15 o menos 15, 0, 24, entonces ya depende del manual técnico de ese. Entonces, de acuerdo a ese y el fabricante que me da, está la interfaz de comunicación para que me traduzca de acuerdo cuando le conecto ese sensor y que esa interfaz me funcione adecuadamente para hacer ese proceso y que cuando le dé la orden de que salga con la interfaz de salida, ahí es donde le conecto el actuador. Y esa información que yo quiero que esté ahí, que es a partir de una básica que hay, debe estar alojada en una memoria, que es donde son los datos del programa, y tengo la interfaz del dispositivo de programación, que es donde hago el programa, y para hacer ese programa tengo que hacer lo que se conoce como el algoritmo, y el algoritmo es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Y como todo dispositivo electrónico, pues necesita una fuente de alimentación para que funcione, o sea, debe estar energizado. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo de una tarjetita electrónica como tal, y aquí pues me está mostrando la estructura externa del PLC. Un ejemplo de imagen de estructura de PLC. Aquí vemos un bloque de un PLC compacto. Entonces aquí tienen, le dicen generalmente borneras, de acuerdo al manual, tengo que ver para qué se conecta. Casi siempre todas las COM se refiere a puertos seriales, pero entonces si vemos aquí dice este COM RS422, este COM RS485. Recuerdan, esos RS esos son protocolos que me dicen en comunicaciones cómo van a ser los conectores, así como en los computadores que ya nos llega a la casa. Tenemos el USB, bus serial universal. El protocolo que él tiene como el tal, tiene 4 líneas.
una línea que es para voltaje, otra línea que es para tierra, viene con un color, y generalmente funciona de 0 a 5 voltios, una línea para transmisión donde se agrupan 8 bits, o sea, va en la comunicación serial, por eso uso serial, espera que juntan los 8 y se vayan directamente, uno para transmisión y otro para recepción. En el puerto serial del protocolo RC232, que hoy en día en los computadores portátiles modernos no vienen, pero antes sí venían, pero en la industria sí se utiliza mucho. Entonces hay de 9 pines y de 25 pines, lo mismo puertos paralelos. Entonces eso es lo que me tiene que decir esa parte de comunicación. Entonces depende del modelo, del fabricante que se puedan tener acá. Estructura interna, se refiere ya al interior, lo que va a tener. Entonces ya aquí lo hemos pues conectado, es con una tarjeta, así como cuando ustedes tienen su celular, su dispositivo móvil, tiene también su tarjeta electrónica. La memoria, entonces al interior tiene una memoria interna, que es la memoria CMOS, así como en un computador, para que tenga la configuración básica. Lo mismo nuestros teléfonos celulares. Adentro tiene una tarjeta, tiene una memoria interna y tiene una batería, por eso tiene una batería interna, cosa de que si se descarga totalmente no hay energía. Vemos que se prende y carga básicamente la información, así los computadores. No puede tener disco duro, pero cuando, por ejemplo, los computadores empieza error, fecha, detectar disco duro, es porque la pila que tiene adentro ya se está agotando, entonces hay que reemplazarla y cambiarla. Esa es pues como elementos que tenemos ahí. Estoy tratando como hacer analogías para que entiendan pues que es lo mismo que encontramos en la CPU, entonces donde encontramos generalmente ahí donde se deposita toda la información que la controla un cerebro, entonces tiene un microprocesador. Hay otros dicen, pero existe algo que se llama microcontrolador. El microcontrolador, la diferencia del microprocesador es que el microcontrolador no necesita una tarjeta madre, sino que todo viene en un chip y necesita solo una conexión básica para funcionar. Entonces hoy en día está muy de moda lo que se llamaban los Arduinos. Antes estaban los PICs. Todavía pues existen, pero pues están más de moda y hay sistemas pues cortes, o sea, otras tecnologías que funcionan, que son independientes. Porque en la industria no se trabaja mucho con microcontroladores. Porque ¿cuál es la ventaja que tienen estos PLC? Como tienen estándares industriales, tiene varias formas de programación, de configuración, de soporte técnico, 724 proveedores, mientras que cuando yo lo hago con un microcontrolador, generalmente ese programa y esa forma de programar o ese pseudocódigo solo lo sabe el que lo hizo. Mientras que aquí en los PLC generalmente hay una forma universal de programar y cualquiera puede mirar y organizarlo como tal. Y puede tener un soporte más sencillo. Y tiene pues sus protecciones especiales. Tenemos las unidades de entrada y salida, que son los diferentes, donde se conectan los diferentes sensores y actuadores, como ejemplos de imágenes que vemos acá. Interfaces. Entonces, cuando yo hablo de interfaz, es aquel otro elemento que me permite la comunicación como tal con el PLC y entonces que se hace a través de esos puertos. RS232 es lo que les decía, el serial, ese funciona a niveles de más 15 y menos 15 voltios, el 4S22 y 4 RS485 que se emplean netamente en la industria y las unidades de programación, entonces ahí es donde muchos tienen dentro de la pantalla donde puede hacerle los programas como estilo básico, instrucciones básicas, o unos tienen como la escalera. Ahí, por ejemplo, de Siemens los logos, entonces viene un PLC como pequeñito y se programa como con las compuertas básicas, compuertas lógicas, elementos como básicos para ahí. Tenemos los periféricos que, así como en el computador, son los dispositivos de entrada y salida, aquellos que se van a conectar auxiliares para todo el proceso de automatización. Entonces aquí vemos, por ejemplo, si vemos para estación meteorológica, vemos que generalmente, le agregan un display, pues para que la gente lo pueda leer y ver. Dice sensor fotoelectrónico, es para mirar la parte. Generalmente, si hay movimientos, se mandan señales infrarrojas y detectan si no rebota y se interrumpe ese rebote, es que hay un obstáculo ahí sin tocar nada. Tenemos de temperatura, a nivel industrial generalmente están las termocuplas,
Tenemos, entonces, muchas veces también se puede hacer redes. Entonces ahí es donde entra también la parte de comunicación, así como en los computadores. Puedo tener la topología de red en estrella, bus, híbrida, muchas topologías de redes que pueden tener. Entonces por eso a veces es importante en el proceso industrial. Tengo el servidor donde me administra la información y a veces tengo PLCs maestros y PLCs esclavos, o sea, cuando tengo varios procesos, por ejemplo, en las petroleras. Para las petroleras, entonces están ubicadas en lugares distintos. Siempre va a haber un servidor principal donde está la información, un panel donde me está visualizando cada uno, donde va cada proceso, cada elemento de acuerdo de lo que están haciendo. El enrutador es para el dispositivo de red que me dice a cuál parte voy a dirigir. Ahí un día están los switches, los hubs. ¿Cuál es la diferencia en red? El hub es como una extensión de luz, simplemente me amplía la red, mientras que el switcher tiene algunas ya funciones de router. El router es enrutarlo y el switcher es para hilar la red, para separar, para que la gente no me pueda meter. Y el firewall cortafuegos también me ayuda para la parte de seguridad. Hoy en día en los dispositivos ya viene todo combinado y los PLCs entonces puedo controlar diversos otros. Por ejemplo, en empresas de energía eléctrica, entonces donde tenemos las subestaciones, donde vienen las generadoras de energía, siempre hay un PLC que se conecta para esa parte. Y a veces, como están en zonas distantes, se conectan por radiofrecuencia, o sea, parte inalámbrica. Entonces cogen algunas bandas de frecuencia que están libres ahí, de acuerdo a lo que nos del espectro electromagnético del Ministerio de las Telecomunicaciones. También, por ejemplo, para la semaforización de las ciudades, tenemos PLC para los alumbrados públicos. Entonces, son elementos importantes. Ellos tienen ciclos de trabajo, de acuerdo a las entradas, se ejecutan programas y se actualizan las salidas, que es lo que tenemos. Aquí la información. Esta es la parte que estamos encontrando aquí, de acuerdo al contenido. Entonces, si nos vamos aquí en el menú, está la estructura del PLC y que nos muestra la parte de síntesis. De aquí una parte dice, pero nos están hablando mucho de elementos, pero no está dando la parte del algoritmo. No nos está diciendo ninguna otra información. ¿No es cierto? Aquí me muestra un material complementario. Entonces ya para la actividad que tiene en el curso, entonces es muy importante tener en cuenta, para hacer esa actividad de aprendizaje, entonces nos van a poner un caso real. Vea que en la primera, vea, la matriz de riesgos y el dibujo del PLC. ¿Qué opciones les di? Venga, hagan el de las partes del PLC para que se familiaricen. Aquí para esta actividad, entonces, ¿qué encontramos? El instrumento de evaluación. Le hago clic ahí, me abren otra ventana. Y el anexo, que es la guía para hacer la actividad. El instrumento de evaluación le da al instructor los criterios que debe tener para evaluar el desarrollo de la actividad. Entonces, donde dice, para la actividad, programar el PLC es esta actividad de aprendizaje y los criterios. Aplica el lenguaje escalera de acuerdo a la norma, configura el PLC según el manual, realiza programación teniendo en cuenta el plano eléctrico de la norma, caracteriza entradas y salidas, pero como estos elementos todavía no lo hemos visto, aquí que se tiene, hay que primero tener en cuenta, antes de hacer eso, ¿qué debo tener en cuenta? Y entonces es donde entra el algoritmo. Entonces, el objetivo de esta actividad, tener elementos de consulta sobre los PLC a base de documentos, evidenció conocimiento, elaboró el algoritmo según las necesidades, identificó entradas, salidas, y envió el archivo con el documento. Este es el instrumento de evaluación que tiene. Y el anexo, que es para hacer esta actividad, es este otro que nos descargo acá. Lo voy a ampliar aquí un poquito. Guía de un algoritmo. Entonces, un algoritmo es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Cualquier dispositivo en el planeta, para que funcione, para que se programe, debo partir del concepto de un algoritmo. Con los algoritmos también hay dos formas de programar. Una forma que se llama diagramas de flujo o flujogramas y otra pseudocódigo que las instrucciones. El diagrama de flujo me sirve para mostrar cómo va a ser el proceso y es más básico y es universal y me sirve también para soportar aquellos elementos como son
manuales técnicos, manuales de usuario que me guía cómo va cada cosa, tiene una simbología. En los sistemas de gestión de calidad, entonces los que trabajan en las empresas, es que dice el flujograma, cómo es el proceso, el módulo de procesos, se aplica este mismo concepto porque es una forma ordenada y lógica donde se puede hacer seguimiento a todo. Y entonces, con estos algoritmos, tenemos unas herramientas para documentar, resolver problemas, comprender y comunicar todos esos procesos. Algunas veces pueden ser complejos, otras veces son sencillos, y aquellos que son complejos se parte de elementos sencillos como tal. También para validar errores en procedimientos, entonces representa un esquema donde hay figuras, rectángulos, óvalos que indican el tipo de acción a realizar y junto con flechas conectoras que establecen el flujo de frecuencia. Entonces, para esta parte vamos a partir de unos símbolos. Entonces, aquí que me dice, este es el símbolo de inicio y fin de proceso. Si vemos, vemos como una especie de óvalo. Aquí, es decir, una primera parte paralela como un rectángulo y termina como un círculo al final. La segunda, un rectángulo, me indica acción ejecutar, hacer que un procedimiento. El romboide me indica que hay decisión, me hace una pregunta. Entonces, sí, se verifica. La línea indica hacia dónde va la trayectoria. Esta, como una especie de D, me indica espera. Generalmente se asocia cuando retardos o para temporizaciones. Y este círculo conexión. Entonces, cuando es de más hojas, coloco un círculo y se vaya 1 o 2 para sus rutinas. Aquí me está mostrando un ejemplo. Entonces, está inicio, por ejemplo, entrar a la tienda, elegir el modelo que nos guste, pregunto si la talla. Hay dos opciones, sí o no. Si sí, compro zapatos, si no, vuelvo a elegir la modelo de la talla. Y si compro los zapatos, salgo de la tienda y fin. Un ejemplo de algoritmo. Aquí dice, como recomendación, revise la información disponible, escriba la secuencia de pasos que va a llevar a cabo, seleccione los símbolos, elija el diagrama y esta es la bibliografía. Esta es la información que nos presenta el material. Yo aquí, como valor agregado y complementario, entonces aquí les voy a compartir en mi presentación el material que yo preparé para ustedes. Entonces, vamos entonces a socializar las actividades calificables. La actividad calificable de la unidad 3, si vemos, esta es la misma que en la guía, es elaborar un algoritmo para el desarrollo del PLC que cumpla funciones deseadas por el cliente haciendo uso de la norma IS. Para el desarrollo de esta actividad, identificar para el diseño del algoritmo de datos de entrada la información que desea producir y determinar qué se quiere obtener a la salida. Se estiman 8 horas, o sea, desde mañana que empieza la semana 2 hasta el próximo jueves, que son aproximadamente 8 horas. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo, programando el cerebro de las máquinas, evidencias, describen las acciones correspondientes. Entonces, la evidencia, aquí vamos a la siguiente parte, dice, a continuación presenta la función que es realizar una máquina, elabora un algoritmo con las funciones de lo que se va a hacer. Para esta actividad se propone un sistema de 2 bandas transportadoras que se deben cumplir con el siguiente ciclo de trabajo. Entonces aquí hay algo muy importante que recomiendo que deben de tener en cuenta. Siempre cuando me plantean un problema y es parte para resolver algoritmos, es entender qué es lo que me están pidiendo. Si no entiendo, debo preguntar hasta aclarar. Si no tengo claro, ¿cómo va a resolver algo? Entonces, después de eso, siempre debo identificar, más que todo aplicar ya para los PLCs o cualquier sea, cuáles son las entradas. ¿Qué me piden de entrada? ¿Qué me piden de salida? ¿Cuál va a ser el proceso que va a tener el intermedio? Y cuáles son condiciones especiales. Es lo básico para pues, realizar esta parte. Entonces, digamos, esta actividad propone un sistema de 2 bandas transportadoras. Hay 2 bandas transportadoras que deben cumplir un ciclo de trabajo. Entonces, ciclo de trabajo quiere decir, me hace alguna vez y lo debe repetir. Entonces, primero, hay que alcanzar, activar un pulsador Start y comenzar a funcionar una banda A. Entonces, uno dice a veces en la imaginación. Aquí voy a abrir paralelo para que quede más explicativo un archivo de Paint para que
ir dibujando al ladito, que es la forma de entender. Quisiera saber, los caballeros que están presentes, si tienen alguna pregunta. Vamos aquí en el chat mientras tanto, si preguntas por el momento. No hay preguntas. Mejor va a abrir un archivo de Word. Perdón. Listo. Está Diego Alejandro, Daniel, el Kilser. Quisiera saber si hay alguna pregunta por el momento del curso, del proceso que llevamos hasta ahora. Entonces voy cargando. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Diego. Profe, ¿en dónde es que uno visualiza aquí en la página del SENA las actividades que usted deja y todo eso? Porque la verdad, aquí estoy como un poquito... Listo. ¿Tú no pudiste ver la grabación de la primera clase en línea? No, profe, en esa sí no asistí. Y tampoco viste el video de bienvenida. No. Ok, entonces, ¿qué te recomiendo? Esos recursos son importantes porque ahí se muestra la navegación donde está todo, y se mostró. Aquí te la voy a aprovechar a mostrar. Tú siempre llegas, si quieres ver dónde están las evidencias directas, una forma es acá, digo, evidencias. Pero recuerda que aquí es para yo enviarlas, me dice. Esos son los enlaces para yo enviarlas. Las actividades están en la guía de aprendizaje, la que me dice lo que hay que hacer. Entonces dice, esta primera, algoritmo. Entonces, si hago clic, es para yo enviar el desarrollo del algoritmo de la actividad de esta semana. Me carga y me muestra para saber. O sea, ahí veo dónde están las evidencias, dónde veo toda la información. Lo otro, recuerde que yo digo, contenido del curso es donde me abrió esta otra ventanita. Vamos aquí que me cargue. A cerrar estas otras ventanitas que me están generando. Listo. Que esta me carga por defecto. Esta le digo proyecto. Aquí me está volviendo a cargar. Pero mientras me carga. Listo, aquí ya me está cargando. Entonces, entró. Cuando entra, yo le hago clic aquí, dice proyecto. Y está actividades iniciales, actividad 1, que es para trabajar lo de la semana 1. Actividad 2, la semana 2, actividad 3, semana 3. Tenemos prácticamente 3 carpetas de actividades. En todas está la guía de aprendizaje. Tú la viste ahorita donde la encontramos, ¿no es cierto? Los materiales donde está el contenido. Y la actividad acá, la actividad de aprendizaje respectiva, que si yo le hago clic acá, ahí es donde está el anexo, los anexos que me dice que debo tener en cuenta, que ahorita descargamos el instrumento de evaluación y el anexo del algoritmo para hacer las actividades, y que dice en la guía de aprendizaje. Y más abajo le digo ver evidencia. Si yo le digo clic ver evidencia, que la actividad de algoritmo, puedes ver las actividades. Lo que hay que hacer
Sí, interesante. profe, ya ingresé, ya puedo ver las actividades en donde Sí, está proyecto. listo. Entonces aquí voy a crear un archivo nuevo en Word. Listo. Ok, entonces la recomendación, por ejemplo, en el video de bienvenida que les envié, que también está en el anuncio, se los envía información del curso. Entonces, si se pierden, considero importante ahí. Todas las actividades que vamos a hacer del curso las expliqué en la primera conferencia web, en la clase en línea que también se les envió el correo. Así como estoy haciendo ahorita me estoy centrando más en la actividad de lo que hay que hacer. Hace 8 días mostré todo general y mostré cómo hacer la solución de las actividades 1 y 2. Aquí nos vamos a centrar en el desarrollo de la actividad de esta semana como tal. Listo. ¿Ya quedó claro, Diego? ¿Tiene alguna pregunta los otros compañeritos que están conectados? Aquí va a cerrar el web, el chat WhatsApp. Todo, profe, está claro. Gracias. Esto me está generando recursos. A ver qué me está ocupando tanta memoria mientras tanto. Sino mientras me carga bien. Entonces tenemos la evidencia. Entonces aquí me dice, propone una actividad. Aquí, esperemos, un momentico, a ver qué es lo que me está poniendo. Cierro esta. Yo creo que con estas ya. Listo, entonces tenemos la actividad. En la actividad como tal, recordemos de que entonces me está poniendo una situación. Entonces va a haber un sistema con 2 bandas. Entonces la banda, me va a transportar algo. Eso es una banda transportadora. En otras palabras, hay un motor, a veces tiene una bandita que me va a mover. Puedo transportar botellas, puedo transportar muchas otras cosas como tal que me puedo tener ahí. Aquí. Listo, aquí ya me abrió el Word. Y aquí va a minimizar esta entrada para explicar. Un poquito. Listo. Toda la evidencia. Entonces me dice, se propone un sistema que tiene 2 bandas. Entonces, un sistema que tiene 2 bandas, entonces me imagino que generalmente una banda, entonces aquí vamos a insertar herramientas de dibujo, formas. Entonces supongamos, aquí hay un motorcito. Y tenemos un sistema de bandas. Entonces banda por acá, que me da la vuelta hasta acá. Entonces esto es la imagen de una banda. Estoy tratando como de aproximarlo un poquito. Inicio. Entonces aquí es donde yo puedo colocar algunos elementos que quiera transportar. Entonces supongamos que pueden ser botellas, cualquier otro elemento que vaya a ir aquí encima. Que vaya a agregar, supongamos, colocámosle esto como si fuera una botellita. Listo. Control C. Entonces aquí tenemos un sistema de bandas. Entonces tengo un sistema de banda 1. Listo. Banda 1. Y va a tener otro sistema de otra banda. Entonces de otra banda va a copiar aquí esta misma para no repetir.
Listo. Por el momento estoy mirando el planteo. Volvemos aquí al Word. Uy, ¿cómo es que? No se me quiere mover. Control Z. Como Control C. Control B. Control B. Lo que no quería. Me va a tocar moverlo así. Tengo dos banditas. Banda 1. Banda 2. Listo. Entonces, primero, para poder entender, uno que a veces asocia con dibujos, imágenes, lo que tenga, o preguntar, tengo sistemas con dos bandas. Listo. Este es mi sistema de bandas. Listo. Volvemos aquí. Entonces me dice, al activar un pulsador Start, comenzará a funcionar la banda que soporta. Entonces nos dice, tengo, entonces, listo. Esto es lo que me están diciendo. Tengo dos bandas, entonces, y aparte me va a decir que tengo un pulsador Start insertada. ¿Listo? Entonces, diseño, otra formita, un pulsador Start. Entonces coloquémosle un botoncito, símbolo como de botón. Coloquemos este como si fuera un botón. Digámosle acá y Start. Start. Tengo Start. Ok. Entonces, si digo algo que debe hundir, ¿qué me dicen ustedes? ¿Corresponde a una entrada o corresponde a una salida? ¿Qué dicen ustedes? Dice, al activar un pulsador, ¿qué será? Una entrada o una salida. La tecla de mi computador, ¿es entrada o es salida? Entrada. Ok, entonces ya vamos a definir. Ya tengo entrada. El pulsador Start es una entrada. Listo. Y funcionar una banda. Entonces la banda, como en la banda va a moverse un motor, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué tenemos? La banda. Banda. La banda que vamos a decir, esta banda va a ser A. Y aquí en este otro tengo otra banda que va a ser llamada B. Tenemos las salidas. Las salidas van a ser las bandas porque va a traer el movimiento de los motores. Banda que transporta piezas. Me está diciendo aquí en la actividad. La banda que transporta piezas sobre ella hasta el comienzo de una resbaladera. Entonces, ¿qué me dice aquí? Hay una resbaladera. Entonces vamos a insertarle una resbaladera. Supongamos, vamos a hacerla aquí con que esta fuera una resbaladera. ¿No es cierto? Entonces aquí hay una resbaladera que me va a ubicar esto acá. Voy a correr esto un poquito. Listo.
Para un algoritmo, entonces, ¿por qué estoy haciendo esto paso a paso? Porque si yo no entiendo lo que me piden, ¿cómo dar de solución? Entonces, lo mejor uno para poderlo entender es esquematizarlo, dibujarlo. Entonces, aquí me dice, tengo la pieza que me va a caer aquí a la otra banda, que es donde se me van a mover las piezas. Eso es lo que me quiere decir ahí. Al comienzo una resbaladera. Listo. Las entradas, entonces aquí para este caso de las entradas le voy a colocar un color. Hagámoslo grande. Relleno. Las entradas le voy a colocar que son amarillos. Y las salidas le vamos a colocar que sean verdes. Listo. Colocar las salidas verdes. Por términos como de verdes. Listo. Aquí. Listo. Tenemos ahí. Llega una resbaladera y caen las piezas por gravedad. Pues, cayeron por gravedad hasta acá. Aquí es simplemente para representar que están resbalándose ahí. Por gravedad se va cayendo. Entonces puede ser una rampa que la guíe para que no se me pierda la pieza. Al llegar al punto, las piezas caen por gravedad, por hecha resbaladera, al pasar por un sensor luminoso, F1. Entonces tengo otro sensor, tengo un sensor luminoso que va a llamar F1. Entonces voy a insertar una imagen que me diga que hay un sensor. Entonces ese sensor, supongámosle, le vamos a colocar, qué formita le seleccionamos, pongámosle una estrellita, ¿no es cierto? Que al llegar aquí me doy cuenta porque tengo un sensor que me está diciendo que llegue. Le voy a colocar relleno amarillo y ese va a ser F1. De letra, de qué tamaño. Inicio, como lo acabo de letra negrita. Aquí coloquémosle letra negrita y resultado verde. Letra negrita. Listo. Estoy tratando para entender. Si no hago este proceso nunca en un programa, es para tener el planteamiento, no voy a saber cómo lo soluciono. Entonces, sensor F1 lo activan produciendo la parada de la banda A. Entonces, cuando me detecte que llegó la pieza ahí, debo parar acá para que no me mande más. Eso es lo que me dice. Cuando se activa, para. Listo. Pero dice que se va a parar por 5 segundos. Entonces 5 segundos. Entonces, ¿qué va a mandar? Entonces, para eso necesito una variable tiempo. Y para activar el tiempo va a ser como una condición especial. Entonces vamos a insertar una imagen de forma que me diga tiempo. Digámosle, voy a coger esta otra. Entonces aquí voy a colocar esta. Y como esta es especial, le voy a colocar un contorno de forma que va a ser grisecito. Tiempo de 5 segundos. Vamos a colocar esta que sea negrita. Listo. Esto es lo que me dice acá. Y después, pues está en marcha la banda B. Entonces espera 5 segundos. Cuando me activa y me pone a mover esta banda. O sea, para esta y esta se me va a generar el movimiento. Listo. Donde está ubicado otro, se desplazan hasta llegar al final, donde hay ubicado otro sensor luminoso F2. Entonces, resulta que aquí al final hay otro sensor luminoso que le va a llamar F2.
F2 es el otro sensor luminoso. Es este llegar al final donde está ubicado otro sensor luminoso. Al pasar las piezas por el sensor F2, separa la banda y se termina el ciclo. Entonces supongamos que esto se repite. Control C, Control V. Se repite cuando se detecte porque está cayendo la pieza acá. Y vuelve a iniciar el ciclo, vuelve a comenzar. Esta es la esquematización que yo hice, ¿no es cierto? Ahora, acá, listo. Entonces, estos son los lineamientos. Hay que hacer un algoritmo. Entonces, guía, esta es la misma guía. Aquí volví a colocar lo que está en la guía del flujograma, pues porque a veces si me voy, entonces resulta, leo el contenido temático y no instrucciones de algoritmos. Veo, la actividad y en la actividad está el anexo, pero hay muchos que ni la ven y entonces no saben dónde está. Entonces, por eso esta presentación ayuda a unificar para que vean toda la información. Entonces, es lo mismo que habíamos leído a otra, los símbolos. Pasos para realizar la actividad, ya le hemos hablado. Esta ya la parte de la actividad, sistema de 2 bandas, ¿no es cierto? Entonces, donde podemos tener acá, aquí que resalte, sistema, 2 bandas transportadoras que deben de cumplir, activar el pulsador A, funciona banda A, cuando llega el sensor luminoso F1, activan produciendo parada de la banda, 5 segundos y puesta en marcha de la banda. Por esto de llegar hasta el final donde está ubicado un sensor luminoso para la banda y terminar el ciclo de trabajo. Entonces, el producto a entregar. Aquí dejo unos enlaces de herramientas. Voy a abrir aquí. Este es un enlace de herramientas para crear diagramas de flujo. Esta es otra herramienta, creador de diagrama de flujo gratuito. ¿No es cierto? Y la idea es hacer un algoritmo. Entonces, muchas veces yo llego y encuentro, y entonces aquí me muestra un ejemplo de solución de algoritmo. Entonces, muchas veces, ¿qué no sucede? Entonces, aquí vemos. Esta la vas a cerrar. Como le di muchos clics, me cargo muchas veces. Listo. ¿Qué vamos? ¿Cómo llega? Yo veo algoritmo. Entonces, este es un ejemplo de lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Mi recomendación, identifico entradas, proceso y salida. De acuerdo al programa, encontramos que había 2 entradas. En este caso, una es start, otra es sensor luminoso, si es sensor es entrada, otro sensor luminoso F2. ¿Y qué salidas tenemos? A de actuador de banda A, B de actuador de banda B. ¿Qué condición especial? Tenemos un temporizador. ¿Y qué es el proceso a seguir? Lo que me dice la descripción, que cuando prendo start debo verificar y prender una banda, esperar un tiempo, después verifico si eso está activo y inactivo la banda. Entonces, inactivo la banda, prendo la banda B hasta que me detecte el otro sensor luminoso. Pero ¿qué encontramos? En este primer algoritmo como tal, falta algo. Ojo, notemos que aquí sí tengo mi entrada. Pero ¿dónde está la imagen del símbolo de entrada de F1 y de F2? No aparecen. Puede que todo el procedimiento esté bien. Entonces hay personas que van, me mandan este hecho porque lo vieron de primerazo. Entonces, ¿qué falta hacer? Ojo, tener en cuenta. Entonces, donde empieza el diagrama de flujo. Entonces, de acuerdo a la simbología, todo diagrama de flujo tiene un inicio. Entonces, debo colocar el símbolo de inicio. Lo ven acá. Después sigue el start. Entonces, venga, ya abro la otra ventanita acá.
en este, ajustemos la ventana para poder editar acá. Estamos acá. Tenemos la simbología. Listo. Entonces, todo algoritmo, todo programa debe tener un inicio-fin. Entonces, me debo venir aquí a la simbología, ¿cierto? Aquí la voy a colocar en este lado. Listo. Aquí tengo mi simbología, mi entrada. Símbolo, inicio, fin. Entonces, si observamos, aquí encontramos, ¿dónde encontramos el inicio? Miren, esta primera y esta segunda, ¿qué hay que colocar dentro? Dentro de esa hay que colocar ya bien sea el proceso de la palabra, debo colocarla, que es aquí. Inicio. Cuando voy a comenzar, y si la vuelvo a repetir, volver a colocar el mismo símbolo y otra para que me quede fin. Entonces, todo algoritmo debe empezar, todo diagrama de flujo con un inicio y un fin. Yo hice mi diagrama de flujo, pero no coloqué ni inicio ni fin. ¿Ya? Entonces, mi diagrama de flujo está malo porque uno de los criterios debe tener un inicio y debe tener un fin. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Listo. ¿Qué pasa en este material? Ojo, este es el material que nos trae la plataforma. Resulta que hay una simbología universal de diagramas de flujo que para las entradas necesita una señal de lectora. Entonces, ojo, entonces si vemos aquí inicio en este de Word, voy a ampliar aquí más. Si yo le digo aquí insertar, aquí dice formas y aquí hay una que me dice diagrama de flujo. Ampliémosla un poquito, a ver si la están viendo. Aquí voy a coger este para coger el zoom como más. Lupa, ya abrí la lupa. Entonces, miremos que aquí en formas van a encontrar símbolos de diagrama de flujo. Aquí los están viendo. ¿Sí alcanzan a ver? Entonces vemos que aquí dice, vea, ojo, símbolo, proceso alternativo, vea, diagrama de flujo, terminador. Este mismo es para inicio y para fin. Entonces yo debo utilizar, si selecciono ese símbolo, ojo, en mi diagrama de flujo debe haber un símbolo para inicio. Supongamos, entonces voy a colocar acá, voy a colocar inicio. Y acá debe haber también otro símbolo, otro mismo símbolo para decir que debe haber otro fin. ¿De dónde insertamos ese símbolo? Recordemos, insertar. Este es de una vez se lo va a hacer en Word. Formas. Y llego aquí, diagrama de flujo, este terminador, es el que seleccioné, y lo escribo acá. Y el símbolo de fin. Un inicio y un fin. Listo. Dentro de mi programa, entonces en mis condiciones dice, debe haber una opción para estar. Entonces, para estar, si yo me vengo otra vez en insertar símbolos, formas de diagrama de flujo, formas, diagrama de flujo, si vemos este rayadito, datos, este es el símbolo universal, o diagrama de entrada manual, listo. Cualquiera de estos dos es el símbolo para entrada. Entonces necesito ubicar ese simbolito para decir que va a haber una entrada
que la va a llamar start. 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 Listo. Entonces necesito que me asocie a la entrada, que en lo real sería este simbolito que me va a decir el inicio del proceso, start. Sino que aquí lo tengo en diagrama de flujo. ¿Qué necesito? De acuerdo también a la simbología, que teníamos, aquí a la simbología, la línea de dirección, trayectoria. Entonces debo unir esas líneas. Entonces vengo aquí a mi archivito de Word, ok, y necesito esta flechita. Entonces esta flechita, una flechita para unir. En este momento es esta flechita de acá. Digámosle qué color le puedo decir esa forma. Relleno de forma. Digámosle que sea, ¿qué? Naranjita, ¿no es cierto? Para que se vea. Listo. Después de estar, y lo que me indica el programa, cuando arranco estar, debo determinar que me inicie, me prenda esta banda. Entonces, ¿qué opción hay para prender estar? Necesito, si vengo a la simbología normalita, estaba la que nos dio el material, está esta que dice decisión, romboy. Romboy. Entonces necesitamos en romboy inicio, insertar, vengo a formas y aquí en diagrama de flujo, vamos a ampliar acá, diagrama de flujo, ¿dónde está ese romboy para decisión? Ese romboy, aquí lo vemos. Diagrama de flujo, decisión. Lo seleccioné y entonces aquí lo tengo. Lo voy a seleccionar aquí y le voy a decir que me va a preguntar si estar está activo. Entonces, ¿cómo sé si está activo? Si lo prendo o está apagado. Entonces, si uno está prendido y dos es si está apagado. Entonces, estar es igual a 1. Es la decisión que debo tener acá. Entonces, de acuerdo a eso, en mi diagrama de flujo necesito la otra flecha de dirección que me dice, después de leer, entonces digo aquí en insertar, formas, diagrama de flujo, la línea, necesito esta línea, la línea de dirección, acá, recordemos que le estábamos dando de color, rojito, listo, listo. ¿Qué me va a decir? Me va a activar banda. Entonces, para activar hay un símbolo que es, de acuerdo a la simbología, este cuadro que es actividad, que se va a ejecutar, es proceso. Entonces, llego acá y esto va a tener dos opciones de condición. Muchas veces aquí en estos, ojo, no me va a marcar cuándo sí, cuándo no. Entonces, yo simplemente, si no lo tiene, le coloco el no. Entre paréntesis va a estar a la izquierda. Y el sí lo va a colocar que esté a la derecha. Sí. Cierro. Aquí. Estar está igual a 1. Estar. Entonces tengo dos condiciones. Una para el no. Y otra para el sí. Listo. Si no me lo deja ubicar, entonces ya sé. Estar es igual. Este lo aquí.
Enter. Entonces, ¿qué quiere decir? Él no va a estar a este lado y él sí va a estar acá. Entonces, si no me ha detectado, ¿qué va a hacer? Me debe volver a leer. Insertar, entonces le inserto la forma y le digo, si no, que es esta de acá, va a ser esta decisión de acá, me va a venir aquí a leer, ¿no? Entonces, listo. Y sí, ¿qué me debe hacer? Activar banda, ¿cierto? Activar banda. Entonces, supongamos que para esto va a decir que sí la voy a colocar abajito. En mi diagrama de flujo, este es para el no. Y sí, si es izquierda derecha, que la voy a colocar abajo por términos, pues, para que, entonces, ¿qué debo hacer? Me debe activar otro procedimiento, un procedimiento que es activar banda, y activar banda de acuerdo a los símbolos, formas, es este cuadrado, aquí me dice diagrama de flujo, proceso, listo, va a tener dos acciones. Banda A la debo activar, entonces activar es como mandarle igual a 1, y temporizador, supongamos que temporizador, supongamos que la colocar T1, va a estar configurado en 5 segundos. Ya tengo el proceso, en este caso el sí, y el sí, entonces insertar formas, necesito la línea, en el caso del sí, va a estar acá, me está haciendo el sí. Listo. Después de ese, va a llegar cae por gravedad y un sensor me lo debe detectar. Entonces, para ese sensor necesito otra instrucción. Yo puedo coger esta, control C, control B. Le voy a mover y simplemente le voy a hacer que es sensor F1. Lo debe leer, porque si no lo lee, entonces, ¿cómo va a saber que está activa una entrada? Ese es el errorcito que hay en el otro diagrama de flujo. Entonces, insertar formas, otra línea. Entonces, le digo aquí, leo F1 y ya en F1 debo volver a repetir control C, control B, debo verificar una decisión, ok, una decisión. ¿Y qué decisión es? Si F1 es igual a 1 y, porque puede estar leyendo, pero y que el tiempo y temporizador 1 ya sea igual a 0 segundos, o sea, ya se haya acabado el tiempo. 0 segundos. Hay dos formas. Si lo configuro descendente 5, 4, 3, 2, 1, o entonces, o si lo quiero ascendente, que empiece, lo configuro que sea 5 y que sea ascendente o descendente. ¿Cómo lo consideran mejor? Que sea como si fuera descendente, 5, 4, 3, 2, 1. O 1, 2, 3, 4, 5. Pongámoslo lo que sea descendente. Entonces que el tiempo llegó a 0. Listo, terminó el tiempo. Entonces tiene dos opciones. Si no ha llegado el tiempo, ¿qué tengo que hacer? Insertar forma, lo que me dice. Si no, que la que tenemos acá, me debe volver a leer esa entrada de ese sensor. Aquí otra vez, insertar forma. Esta es la que me falta unirla acá. Y en caso de sí, ¿qué debo seguir? A verificar si me activa el otro sensor 2. Entonces,
Control C, Control B. Verifico, aquí sí está el sensor 2. Voy a colocar aquí arribita. Y este, acá. Verifico. Sensor 2, ¿y qué debe hacer ese sensor 2? Preguntar. La otra decisión, si el sensor 2 está activo. El sensor luminoso, aquí era, yo me equivoqué, el sensor luminoso F1. Y entonces en la otra, Control C, Control B, voy a colocar acá, en este caso, aquí está, sensor luminoso F2 está activo. Yo necesito que se me cumpla la condición. ¿Qué me debe hacer? Voy a repetir esta de acá. Me debe apagar banda. Bajemos aquí un poquito. Me debe apagar la banda. Entonces, banda A. Apagar. O sea, la mando a 0. Y debo prender banda B. Ok. Activar. 1. Aquí vea. Recordemos, me decía, prendo Start para que me arranque. Activo banda A y temporizador. Miro si está. Si está activa. Ah, me faltó fue esta condición. Esta condición iba a ir acá, vea. Esta condición iba acá, antes de leer acá. Entonces, voy a correr aquí un poquito el diagramita. Este va a pasar para acá. Me queda ordenadito. Aquí leí el sensor 1. Y si el sensor 1 estaba activo, preguntaba acá esta opción. Y si este estaba acá, me debía volver a leer. Y si no, entonces, ¿qué debe hacer? Activar banda, apagar banda A y activar banda B, que era la condición de acá. Y después de ese, ¿qué debía hacer? La vamos a ver. Me debe preguntar si está activo el sensor 2, que es F2. Después me manda la condición. Si está activo ese sensor 2. ¿Y qué me hace cuando esté activo ese sensor 2? Me va a apagar banda B. Banda B. La manda a apagar. Este lo cierra. Aquí cierra este ciclo.
y después le dice fin del algoritmo. Entonces, fin del diagrama de flujo. Entonces aquí me falta insertar, formas, la flechita, acá. Entonces, otra flechita de acá, fin del algoritmo. Listo. Entonces vemos acá, estoy haciendo el diagrama de flujo a partir de este elemento que hay explicado de otra manera. Si vamos aquí en la presentación, entonces lo que yo tengo, lo que yo hice, lo que les acabo de explicar es inicio, si está activo, start, ese lo hice con una de las herramientas en línea. Si no, verifico activo banda y temporizador, leo la entrada del sensor, si no está activa vuelvo a leer y verifico si el sensor está activo. Si el sensor está activo, F1, y el temporizador ya terminó los 5 segundos. Entonces sí, me desactiva banda, me la apaga y me prende la banda B, leo el sensor 2 si llegó, si está activo, entonces apaga banda y fin, si no, vuelve a arrancar. Esa es la solución desde este punto de vista. ¿Qué tengo que identificar? Entradas, debo escribir qué entradas identifiqué. Start, F1 sensor luminoso, F2 sensor luminoso 2. Las salidas, A, actuar banda A, B, actuar banda B. Condiciones especiales, temporizador. Y ya está el proceso. Esta es forma como solución 1. Otra opción, la misma, aquí, entonces con el curso anterior no mostré el esquema, sino que hice directamente desde Word paso a paso cómo hicimos el proceso y que aquí le agregué las otras dos, sensor, banda, y esta la hice con una, por ejemplo, Zenflowchart para hacerlo en línea y hay muchas otras con inicio y fin. Entonces hay gente que me está mandando el algoritmo sin inicio y fin. Yo se los devuelvo, voy a tener inicio, fin. Identificar entradas, estar con este símbolo de lectora o bien sea con este símbolo como aquí que acabamos de mostrar con este. Inicio. Listo. Acá. Listo. Archivo, guardar como. Clase. Quisiera saber, aquí acabamos de mostrar la solución del diagrama de flujo. Los que están conectaditos. ¿Qué preguntas hay? ¿Quedó clara la explicación? Ya que ustedes, ¿qué tienen que hacer? ¿Lo puedes hacer a mano alzada? Sí, y lo haces en una hoja de papel, colocas tu nombre y lo subes por envío de la actividad. O en alguna de estas herramientas de software. Este era el algoritmo, entonces aquí. Listo, vamos aquí. Diego, Daniel, Kilser. Kilser, ¿pusiste cuidado? ¿Tienes alguna inquietud? ¿La explicación fue clara para ti? Sí, profesor. Sí. Sí, está bien clara ¿Te quedó la claro? proyección de... Sí, Listo. señor, sí me quedó claro, sí, señor. ¿Entendiste cómo hacer la actividad? ¿Cuál es el propósito acá? Ojo, como no estamos en un curso de programación como tal, entonces por Sí. eso está la actividad guiada y cuál es el elemento importante que ustedes aprendan a reconocer. ¿Cuáles son los elementos que tienen diagrama de flujo, su simbología y aplicado a esa tarea, cómo determino la entrada y qué símbolo asocio, cómo determino un proceso, cómo determino una condición y una salida?
Listo. De resto, ¿cómo vas en el curso? ¿Tienes alguna inquietud general? No, profesor, la otra prueba incluso ya la monté, las evidencias de la primera indicación que nos dio. Sí, señor. Ya lo subimos, ya. ¿Qué estoy Oh, haciendo yo? Que tomo nota, de igual manera cuando ya hace la actividad vuelvo y repaso como usted nos la deja grabadita, yo vuelvo y repaso y ahí voy formando para reforzar pues si hay alguna duda, yo ahí ya cuando vuelvo a repasar ya cierro las duditas que hayan quedado por la misma ok, grabación. entonces ha sido suficientemente claro para ti. Muchas gracias. Sí, señor. Daniel, ¿cómo te quedó clara? ¿Cómo has visto el proceso del curso, la actividad? Sí, Daniel. Sí, Daniel, puedes hablar. Es que no te escuchamos. Daniel, Daniel, no te escuchamos. Si no, te seguimos con Diego. Diego, ¿qué me puedes comentar de la explicación que damos? Bien, profe, la verdad sí entendí muy bien y ya había manejado un poco el tema de los flujogramas, profe. Entonces ya más o menos sabía ya distinguir bien lo que era la simbología en caso de los conceptos y los interrogantes. Ok, ¿qué te aportó esta explicación que acabamos de hacer ahorita? ¿Qué fue nuevo para ti o qué te... Pues, profe, en tema, digamos, de la diferencia, al diferenciar, digamos, en dónde va cada concepto interrogante, pues ya lo tenía claro. De pronto era como, digamos, ampliar un poquito más el cómo plasmar, el cómo desarrollar un flujograma para que se vea un poquito más completo, más complejo, más grande. Ok, bueno, listo. Quisiera saber entonces si Daniel ya puede contestar o tienes algo más por adicionar, Diego, o el que aparece como el Kilser, qué pena, como no veo el nombre. Daniel, no te escuchamos, si puedes escribir por el chat, yo leo entonces, porque pues no aparece como micrófono, pero no te escucho nada. Listo, entonces, las herramientas que les iba a decir, que les iba aquí a compartir. Entonces, esta dice herramientas en línea para diagramas de flujo. En el material dice pues que utilizar el Canva. El Canva, aquí este enlacecito, herramientas para hacer diagramas de flujo en línea, aquí se les va a compartir por este chat. El enlacecito. Entonces, ¿qué herramienta es? Esta me muestra 5 herramientas que puedo hacer. Dry.io, Wireflow, Lucidchart, Creately, Google Draws, y les acabo de mostrar pues el de Google. La otra herramienta que les comparto es esta. Copiar vínculo. No se los voy a copiar acá, que lo pueden hacer. En Flowchart.
Aquí si te quieres registrar o si no, la quieres hacer de forma libre. Aquí mientras nos carga. Listo, ¿no? Entonces es como herramientas que nos ayudan a hacerlo de forma digital, que a veces facilitan mucho estas herramientas. Es muy práctico porque entonces va a ser un manual técnico, un manual de usuario, mirar en las empresas los sistemas de gestión de calidad que tienen sus flujogramas o sus elementos también los tienen. Aquí, si le quiero decir que traduzca. Aquí se lo quiere entonces colocarle un nuevo nombre. Aquí me dice plantillas. Y aquí en plantillas, entonces yo busco, pues hay algunas que están hechas, prehechas para trabajar. Flujograma algoritmo, digo, voy a usar esta plantilla. Entonces, mire que ya hay uno hecho, entonces puede ayudar, inclusive con un ejemplo de suma de 6 números. Entonces, yo puedo borrar, editar, agregar. Entonces aquí ya la puedo cambiar, si quiere con esta hecha. A veces con un ejemplo ya nos ayuda bastante. Inicio. Entonces cojo y le escribo aquí inicio. 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 Listo. Y puedo empezar a modificar o coger elementos de acá. Si puedo borrar o quitar. Si quiero hacerlo así. O quiero hacerlo uno desde cero. Entonces, aquí, mira, este es el de lectura de datos. Lo ubico acá. Puedo coger la flecha y borrar. Me sirve como para orientarme si quiero. Listo. Aquí se lo puse de cero. Puedo coger este que ya está acá. Ya aquí tenía inicio. Entonces, start. Listo. Entonces aquí le coloco los nombres de las variables. Aquí tengo este. Este me muestra de salida. Este para salida. A veces es este. Este a veces para demorar, como para el tiempo, temporizador. Lo podíamos colocar. Yo lo coloqué dentro del procedimiento también ahí. Se podía haber colocado. Lectura, los romboides, decisión. Entonces, eso es mi ayuda. Quería como mostrarles esta parte. Entonces les agradezco la participación. Si no, entonces vamos a la conclusión de la clase de hoy. Entonces, donde hemos agotado el orden del día propuesto, donde hablamos sobre el concepto programando el cerebro de las máquinas. Se socializó las actividades calificables de la unidad 2, o sea, la actividad 3, cómo se hace el algoritmo. Explicamos cómo se hacía paso a paso, las herramientas que existen y se aclararon pues si habían inquietudes a los aprendices, donde contextualizamos a partir
este proceso y este fue el que explicamos aquí en clase. Entonces, si no hay ya más inquietudes, damos por terminada la sesión. Les agradezco la participación. Recuerden, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor de Centro Metal Mecánico. Tenemos el grupo WhatsApp donde pueden hacer las preguntas. Tengan en cuenta que hay 2 cursos, entonces si van a hacer una pregunta de ustedes, dicen, vea, yo soy del curso que termina en 75, tengo tal inquietud. Porque alguno me puede preguntar, venga, ¿hasta cuándo tengo plazo? Entonces yo le pregunto, ¿tú eres del curso que termina en 82 o en 84, 75? Porque todos tienen fechas diferentes. Si es algo puntual también de usted, me dice, vea, soy tal aprendiz de tal. O si es algo genérico, pues se respondía ahí directamente en el chat de WhatsApp. Entonces, con esto vamos terminada la sesión en línea. Muchas gracias por su participación. Espero que continúen. Luis, tiene la mano levantada. Luis, yo veo que acabaste de ingresar. Yo te invito a quedar la grabación de clase que va a quedar ahorita disponible. Ya voy a parar aquí la grabación y ya entonces si tienes alguna duda ya te lo voy a aclarar. ¿Listo?